Bienvenidos una vez más a Ciencias Sociales con Brenda Mendizábal y volvemos a la ciudad de Bizancio, actual Estambul. Antes de comenzar con el tema tenemos que recordar algunas cosas. La Edad Media empieza en el año 476 después de Cristo con la caída de Roma de Occidente. Es un periodo de nuestra historia universal que se extiende por 1000 años hasta el año 1453, donde cae Roma de Oriente. Y también termina con otro acontecimiento importante que se daría algunos años después, en 1492, que es el descubrimiento de América. Estos 1000 años se caracterizarían por la presencia de grandes feudos, de reyes, de caballeros, también de vasallos y de siervos. La iglesia tendría un gran poder y aunque muchos consideran que fue una época de oscurantismo, hoy sabemos que también hubo grandes inventos, comercio e influencia entre los territorios de la Europa de aquella. Entonces, todo este tipo de orden político-social donde gobernaba un rey, el clero junto con los nobles, teníamos la clase media que estaba conformado por artesanos, campesinos y la última clase que tenía a los siervos como a los esclavos, llega a su fin en el siglo XV a raíz de varias causas, entre ellas la crisis demográfica y social. Entre los siglos XII y XIII se produjo un crecimiento demográfico debido a la expansión económica. Este proceso, sin embargo, se detiene a inicios del siglo XIV por las condiciones climáticas desfavorables y el agotamiento de los suelos agrícolas que provocaron años de malas cosechas y grandes hambrunas. Este problema también se agudizó con los devastadores efectos de la peste negra. Años atrás hubo un proceso de ruralización y con este proceso, lamentablemente, al no tener buenas técnicas de agricultura, las personas agotaron las tierras al no renovarlas y las cosechas eran cada vez más débiles, haciendo que falte el alimento, tanto para personas como para el ganado. También consideramos un aspecto muy importante, la peste negra o peste bubónica. Aquí debemos hacer mención a la segunda pandemia reconocida a nivel universal y se le conoció como peste negra por el color que adquiría el cuerpo de los infectados. Fue la más terrible epidemia de la época medieval. Se originó en Asia y llegó a Europa a través de las caravanas de comerciantes y se produjo desde 1348. Estragos nunca antes vistos. Muchas ciudades como Venecia, París, Nápoles y Hamburgo perdieron la mitad y hasta casi el 90% de la población. Se considera que la peste bubónica diezmó en promedio alrededor del 70% de la población europea. Quiere decir que de cada 100 infectados, solamente 30 lograron sobrevivir. Esta peste se transmitía por una bacteria que convivía con las ratas negras, quienes propagaban esta enfermedad a través de las pulgas, porque las pulgas al picar a las ratas contaminaban su aguijón y la sangre, luego iban y picaban a los seres humanos transportando la bacteria. De otro lado, en los siglos XIV y XV se producen levantamientos populares en diversas regiones, tanto en el campo y las ciudades, porque había una crisis económica, una crisis agrícola, peste. Definitivamente las personas estaban muy descontentas. Las revueltas se originaron debido a que los campesinos tuvieron que enfrentar, además del fracaso de las cosechas y la peste, las exigencias tributarias de la iglesia, el Estado y los señores feudales. Cuando se da toda esta crisis económica, la nobleza y el clero que no trabajaban no tuvieron mejor idea que explotar a la masa trabajadora, originando que ésta se hartase y obviamente empiezan las manifestaciones. En las ciudades, los problemas más corrientes fueron de orden social, pues aumentaron las desigualdades entre ricos y pobres, entre los ciudadanos y los no ciudadanos. La crisis demográfica y agrícola provocó asimismo la caída de la demanda de los productos manufacturados, lo que afectó a los artesanos. Sumado a la crisis económica y social se da la crisis de la cristiandad también. Durante estos 1000 años del medioevo, la iglesia había luchado mucho para asumir el máximo poder junto con la nobleza. Pero para llegar a esta época sufre una grave crisis interna que afecta su estabilidad y preponderancia sobre la sociedad europea. La Iglesia Católica también se corrompe
originando que muchos de sus feligreses se rebelasen. A finales del siglo XIII se produjo una violenta disputa entre el Papa Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia. El rey francés, agobiado por la necesidad de dinero, porque ya no había impuestos, había sequía, había peste, decidió imponer tributos a la iglesia francesa. Jamás le había cobrado impuestos a la iglesia porque era su aliada, la cual obviamente ocasiona la vigorosa oposición del Papa. Felipe IV lo desafía y lo apresa. Luego de la muerte del Papa Bonifacio VIII, Felipe IV influye en la elección de un Papa francés y en el traslado de la sede papal a la ciudad francesa de Aviñón, porque la sede principal estaba en Italia, en Roma, como hasta ahora. Cuando el papado intenta restablecer su sede en Roma, se produce el cisma de Occidente. ¿Recuerdan eso? La iglesia se divide en dos y tiene dos autoridades. Uno, la iglesia católica, cuya principal autoridad fue el Papa, y la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, cuya principal autoridad es un patriarca. Esta situación se prolonga desde 1377 hasta 1417. El conflicto se resolvió en el Concilio de Constanza, que logró reunificar a la iglesia con la elección de Martín V como único papa, y se estableció como sede papal definitiva la ciudad de Roma, que queda en Italia. Que por cierto, hay un pequeño detalle aquí. Recuerden que actualmente la sede del Papa se encuentra en el Vaticano, que es considerado como el país más pequeño del mundo porque se sitúa dentro de la ciudad de Roma, que es la capital de la actual Italia. Si alguna vez les preguntan cuál es el país más pequeño del mundo, la respuesta es el Vaticano, porque se encuentra dentro de la capital de otro país. En este contexto también se da el nacimiento de las monarquías nacionales. Hacia el siglo XIII, el poder político de los señores feudales decae, debido a los procesos de unificación promovidos por los monarcas de Inglaterra y Francia. En Inglaterra, en el siglo XII, los monarcas ingleses expandieron sus territorios y llegaron a dominar parte de Francia. Sin embargo, el rey Juan Sin Tierra perdió casi todos sus feudos franceses en la batalla de Bouvines. De ahí su apodo, porque se queda casi sin propiedades y solamente con su título nobiliario. Esta derrota irritó a la nobleza inglesa, que lo obligó a firmar la Carta Magna, documento que le prohibía declarar la guerra y cobrar impuestos sin la autorización del Parlamento. Así nació la monarquía parlamentaria inglesa. ¿Y en Francia qué sucede? Con la victoria sobre los ingleses, el rey Felipe II, llamado Augusto, de la dinastía Capeto, refuerza el poder real. Tiempo después, Felipe IV debilitó aún más el poder de los nobles al agruparlos en un consejo que incluía al clero y a los representantes de la ciudad, conocido como los Estados Generales. Así, Francia tendría tres estamentos: los reyes, la nobleza y el clero, y los Estados Generales, que representaría a los ciudadanos. En este contexto se da la famosa Guerra de los 100 años. Esta guerra no duró exactamente 100 años, sino que duró 116 años, desde 1337 hasta 1453. Fue entre Francia e Inglaterra, y el motivo principal fue el control de las posesiones inglesas en Francia. Al principio los ingleses se opusieron, pero los franceses, dirigidos por Juana de Arco, finalmente los vencieron. La victoria reforzó el poder de la monarquía francesa. Y vamos a hacer un paréntesis para hablar de una mujer histórica, quien es Juana de Arco, y que por cierto tiene también sus películas. Juana de Arco destaca en la historia por ser una gran guerrera francesa que, a decir de ella misma, tenía revelaciones de Dios y de los santos a través de sus sueños, quienes la guiaban para poder combatir en favor de Francia. Nació en Domremy, en la región de Lorena, al noreste de Francia, en 1412. Ella cuenta que tuvo sus primeras visiones en la campiña de su ciudad natal cuando era adolescente. Según ella, se le apareció el arcángel Miguel, que protegía el reino de Francia, y escuchaba voces de Santa Catalina y Alejandría y Santa Margarita.
y según ella le pedían que se una al ejército del rey de Francia para recuperar los territorios ocupados por los ingleses. Cuando esta joven se une a la armada del reino francés, empieza a vestirse de manera masculina, tal como también le habían indicado esas voces. Logró derrotar al general británico Talbot en Bataille y ese mismo año Carlos VII fue coronado rey en Reims, el 17 de julio de 1429. Lamentablemente, un año después y tras el fracaso de la ofensiva contra París, fue hecha prisionera y entregada a los ingleses, que la acusaron de herejía y la condenaron a morir en la hoguera. Esto debido a sus visiones. Sin embargo, ella nunca se retractó y reafirmó sus revelaciones. La mañana del 30 de mayo de 1431, fue atada a una estaca y quemada viva en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, al noreste de Francia, y sus cenizas fueron arrojadas al río Sena. En 1920, recién 500 años después, fue declarada santa por el Papa Benedicto XV. Y esa es la historia de Juana de Arco, una mujer francesa que según ella recibía revelaciones de los santos que protegían a Francia y la impulsaban a luchar por su país. Otro de los factores que contribuyeron al colapso del mundo medieval es la caída de Constantinopla. Y profesora, ¿la caída de Constantinopla no tenía que ver con el Imperio Bizancio? Sí, porque era la capital del Imperio Bizantino. El 29 de mayo de 1453 se produce un hecho histórico, la caída de Constantinopla por parte del ejército turco-otomano, dando fin al Imperio Romano de Oriente. Pero esta ciudad ya venía siendo acosada años atrás, tal es que también sufre un acoso por los cruzados hacia el año 1204. En 1452, el sultán otomano Mehmed empezó a planificar su ataque, ya que los turcos venían expandiéndose, y levantó una muralla a 10 kilómetros de la ciudad, además de intentar bloquear los suministros a la ciudad a través de las vías marítimas. Bueno, les comento que esto de construir muros alrededor de una ciudad tampoco es una estrategia perfecta, porque basta con que el enemigo bloquee las entradas a determinada ciudad por sus muros y empiece pues a matar de hambre a la población que está dentro. Este sitio comenzó en abril de 1453. Mehmed ordenó bombardear los muros defendidos por las tropas bizantinas y realizó incursiones intentando abrir un hueco en las defensas de la ciudad, aunque sin incurrir, ojo, en el enfrentamiento directo. Tras varias semanas de desgaste, el sultán lanzó un ultimátum y pidió la ciudad a cambio de la vida de los ciudadanos. Además, prometió levantar el cerco a cambio de recibir un tributo. Sin embargo, el amor y el coraje de los bizantinos harían que rechacen esta oferta, por lo que se dio inicio al ataque final. Tras asaltar las murallas, lograron abrir una brecha en ellas e incluso consiguieron entrar por una de sus puertas. La muerte posterior del capitán genovés Giustiniani acabó provocando la rendición definitiva y la captura de la ciudad por parte del Imperio Otomano, quienes luego le cambiarían el nombre a Estambul. Actualmente, la histórica Constantinopla sigue conservando el nombre turco-otomano y es la ciudad de Estambul, capital de Turquía. Y por ahí algunos me van a decir, pero Miss, yo he leído en un libro que en realidad la Edad Media termina con el descubrimiento de América. En realidad estos dos hechos son los considerados para señalar el fin de la Edad Media, ya que el descubrimiento de América se daría pocos años después, en 1492. Y miren cómo la historia se relaciona una con otra. ¿Por qué Colón descubrió América? Habíamos hablado de la caída de Constantinopla, ¿verdad? Mientras que los turcos otomanos, después de 1453, logran tomar Constantinopla, bloquean el comercio europeo con las Indias por el mar Mediterráneo. Portugal estaba tratando de llegar a las Indias, con quienes comerciaban bordeando la costa africana. Aquí aparece Cristóbal Colón, que tenía un proyecto que consistía en llegar a la India, pero a través de otro camino
que consistía en seguir por accidente dándole la vuelta a la Tierra, ya que Colón, que había conversado con algunos cartógrafos y navegantes, tenía la firme idea de que el planeta no era plano, sino redondo. Entonces, él recurre primero a los reyes españoles y como estaban en conflicto, rechazan su idea. Va donde los reyes portugueses, pero ellos habían encontrado otra ruta bordeando todo África para llegar a las Indias. Entonces regresa donde los reyes españoles, esto el 2 de enero de 1492, y finalmente ellos lo apoyan. Así, el 3 de agosto de 1492, del puerto de Palos salen 3 carabelas, que eran un tipo de embarcación: la Niña, la Pinta y la Santa María. Profesora, ¿recuerdo algo de la escuela? Así es, este tema se habla pues en la escuela primaria. Luego de una larga travesía que incluiría motines, miedos, entre otros, la noche del 11 al 12 de octubre de ese mismo año, un marinero de la Pinta anuncia tierra a la vista. La tierra apareció claramente alrededor de las 2 de la madrugada, a la distancia de unas 2 leguas. Era una isla del extenso archipiélago situado en el Golfo de México y el Mar del Caribe, más tarde denominado Antillas. Navegaron alrededor y buscaron un lugar donde anclar. En este contexto se daría el primer contacto con los pueblos indígenas de América, pues cuenta la historia que en esa costa, intrigados con los monstruos marinos de alas blancas, es decir, las carabelas, hombres, mujeres y niños que estaban desnudos, se agolpaban a ver quiénes estaban llegando a sus costas. Así, esta primera tierra descubierta recibió el nombre de San Salvador. Y finalizamos esta exposición con nuestro acostumbrado resumen. Recordamos que la Edad Media duró un promedio de 1000 años y hacia 1400 se da una crisis demográfica y social terrible. Esto debido a que la peste negra u bubónica acaba con el 70% de la población europea. También la ruralización y el inadecuado manejo de tierras las agota, que tendrían como consecuencia la falta de alimentos para humanos y también para el ganado. La Iglesia Católica también tiene una crisis de corrupción, una crisis de división de ideales. En este contexto se da un conflicto grande entre Francia e Inglaterra y también nacen las monarquías nacionales, quitándole el poder a los señores feudales. Y en 1453 se daría la caída histórica de la ciudad de Constantinopla y finalmente en 1492 el descubrimiento de América, que fue, ojo, accidental, porque si bien Cristóbal Colón quería cruzar transversalmente el planeta, él no pensaba que se iba a encontrar con un continente en medio de la ruta que él estaba siguiendo. De hecho, historiadores reconocen que él murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Y así se dio el colapso del mundo medieval, dando paso a una nueva edad, la edad moderna. Pero eso lo hablaremos en otro video. Espero que les haya gustado, ya saben, denle like a mis videos y también a mi página, y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.